Hola, los saludo nuevamente, Paola Cubillos. En esta oportunidad vamos a abordar otro aspecto de la utilización clínica de los cannabinoides en el manejo del dolor crónico, y este es la evidencia preclínica y la evidencia clínica que tenemos hasta el momento sobre el uso de estos derivados de la planta del cannabis para el manejo de esa condición clínica que estamos tratando, el dolor crónico. Mi presentación, nuevamente, ya me conocen, de los mismos conflictos de interés que fueron relevantes para la charla pasada, son relevantes para esta charla. Les recuerdo, soy la vicepresidenta de la Sociedad Latinoamericana Interdisciplinaria de Cannabinología, una institución que ha crecido de manera importante en los últimos 2 años y que estamos esperando se siga constituyendo como una piedra angular para el progreso del sector de cannabis en Latinoamérica. Vamos a tratar varios temas entonces. Vamos a ver en primer lugar cuál es la relevancia del sistema endocannabinoide en la regulación del dolor y cuáles son aquellas alteraciones que se han observado en el sistema endocannabinoide para caracterizar o para explicar algunos de los cambios que se ven clínicos en pacientes que tienen dolor crónico. Vamos a revisar la evidencia preclínica y vamos a revisar la evidencia clínica y vamos a concluir con algunas consideraciones importantes. Entonces vamos a hablar de la evidencia del uso de los cannabinoides en el manejo del dolor crónico y pues debemos como iniciar nuevamente recordando un poco cómo funciona el sistema endocannabinoide, cuál es su capacidad de modular diferentes procesos fisiológicos encargados del control de los diferentes procesos del dolor, y por lo tanto recordar también que es un sistema modulador por excelencia. Imagino que ya han tenido algunas otras sesiones alrededor de este curso que tratan precisamente de profundizar un poco más, pero en este caso vamos a puntualizarlo de manera más cercana con respecto a la utilización de o la relevancia que tiene el sistema endocannabinoide en el dolor crónico. Esta es una visualización del sistema de señalización endocannabinoide que ha sido generada por unos estudiantes de la Universidad del Toronto, y la voy a utilizar para traducir. En la transmisión normal del dolor, las señales nociceptivas ascendentes viajan hacia arriba, hacia el tálamo, en los tractos ascendentes, y estas señales pasan definitivamente por la sustancia gris periacueductal, donde se van a tener relación con otros sistemas que van a modular la transmisión de ese dolor, y es allí donde encontramos también muchos de estos elementos del sistema endocannabinoide. Se cree que mediante la relación entre estas señales nociceptivas ascendentes y las estructuras del sistema, la sustancia gris periacueductal, se genera un efecto analgésico que va a viajar entonces de manera descendente para controlar el dolor. En estas vías inhibitorias, entonces, vamos a encontrar de una manera importante las células GABA, que van a generar el principal neurotransmisor inhibitorio, así, por lo tanto, modulando la transmisión del dolor o disminuyendo la analgesia, pero este efecto se conoce como la despolarización inducida por analgesia. Aquí tenemos una transmisión sináptica normal, en donde tenemos la neurona presináptica transmitiendo las señales del dolor hacia la neurona posináptica, pero cuando estamos pensando en el sistema endocannabinoide para tener un efecto inhibitorio, tenemos que pensar entonces en este sistema de señalización retrógrada, en la que la neurona postsináptica se va a comunicar con la presináptica de tal manera que va a inhibir entonces la transmisión del dolor. Y eso es lo que sucede con el sistema endocannabinoide. A partir de la membrana postsináptica se van a generar los cannabinoides endógenos, que van a viajar entonces en la hendidura sináptica hacia la neurona presináptica y se van a unir a los receptores cannabinoides, principalmente el receptor cannabinoide 1, generando una serie de señalización que va a cerrar los canales de calcio, y por lo tanto no se van a generar dentro de la célula presináptica las suficientes vesículas para descarga de los diferentes neurotransmisores.
Entonces aquí tenemos la transmisión del dolor normal, pero cuando estamos pensando que entra a actuar el sistema endocannabinoide, tenemos un efecto analgésico. Cuando los cannabinoides se ingieren de diferentes maneras, cuando se ingieren por la vía oral, va a pasar en un metabolismo de primer paso por el hígado y su inicio de acción va a ser un poco más lento, pero cuando se inhalan los cannabinoides, el inicio de acción va a ser un poco más rápido porque no tiene ese metabolismo de primer paso y van a poder pasar la barrera hematoencefálica de una manera mucho más eficiente. Cuando se ingieren o se inhalan o se ingieren los cannabinoides, y en este caso cuando se inhalan van a pasar pues básicamente fácilmente del tracto pulmonar a los alvéolos y de allí van a pasar debido a sus características lipofílicas de una manera eficiente de la barrera hematoencefálica, y allí también a nivel del sistema nervioso central van a poder generar muchos de estos o contribuir a estos sistemas moduladores que existen en el sistema endocannabinoide. En esta primera neurona vemos la inhibición de transmisión normal del dolor. En la segunda, cuando estamos actuando con el sistema endocannabinoide para modular un poco más del dolor, y se piensa que entonces la acción de los cannabinoides exógenos, el receptor cannabinoide 1, puede contribuir a una potenciación de estos sistemas modulatorios iniciales. También esta es la manera entonces como se piensa que aquellos cannabinoides que son los receptores, que son los agonistas del receptor cannabinoide 1, en particular el THC, pueden contribuir entonces también a esta modulación, generando entonces este efecto analgésico que es bastante importante. También se ha observado que puede disminuir la ansiedad, puede disminuir la espasticidad y otros procesos que están modulados por otros neurotransmisores también, porque lo que hace es modular la neurotransmisión. Y también pues hay otros esquemas que se están diseñando en este momento de impacto en el sistema endocannabinoide también, para que puedan generar un impacto en este sistema nervioso central, pero pues es para todos estos otros métodos novedosos necesitamos un poco más de investigación. A grandes modos, eso era como estaba funcionando el sistema endocannabinoide. Es el único sistema que se conoce hasta el momento que tiene la capacidad de emitir de una manera retrógrada un sistema de control, y por lo tanto juega un papel muy importante en todos estos procesos. Y otro elemento que es importante considerar también cuando estamos hablando de la relevancia del sistema endocannabinoide es tener en cuenta la localización de diferentes elementos del sistema endocannabinoide en aquellas estructuras que están altamente encargadas de la señalización del dolor. Tenemos una presencia importante del receptor cannabinoide 1, ya vamos a ver cuál es su acción específicamente lo que respecta al dolor, en varios niveles de este sistema de transmisión del dolor. Lo tenemos presentemente en la periferia, también tenemos una presencia importante en el ganglio de la raíz dorsal, en esta estructura de la sustancia gris periaqueductal también, como estábamos describiendo en el video, generando entonces una inhibición de la sensibilización neuronal. También tenemos una presencia importante de los receptores cannabinoides 1 en la médula espinal, y de tal manera que en los estructuras basales del cerebro va a tener una activación también de las vías inhibitorias descendientes, controlando entonces toda esta inhibición que está dada al inhibir las células que están o las neuronas que están produciendo glutamato, y a nivel del sistema nervioso central de una manera importante en el tálamo y en la corteza prefrontal, van a también a presentar una inhibición de la nocicepción de manera ascendente, y va a tener una modificación de los elementos cognitivos y emocionales del dolor. Recordemos los dos cannabinoides que se conocen de manera más importante, la araquidinoide etanolamida, AEA, que se conoce popularmente como la anandamida, el 2-araquidinoide glicerol, con unas estructuras relativamente similares, pero que se considera que tienen unos efectos diferentes. El 2-araquidinoide glicerol es un cannabinoide endocannabinoide que está más presente de manera más constante y frecuente en el sistema nervioso central, mientras que la araquidinoide etanolamida
es producida más a demanda y es el que se conoce un poco más su relación directa con el sistema endocannabinoide. Aquí describo pues fácilmente o rápidamente las vías metabólicas de tanto la araquidoniletolamida como el 2-araquidonilglicerol, para simplemente para recordarnos que estos dos endocannabinoides se producen a partir de la membrana bilipídica de las neuronas y van a sufrir una serie de procesos metabólicos que están altamente involucrados no solamente en la generación de estos endocannabinoides, sino también que al final van a producir una serie de moléculas también que están implicadas en la generación de inflamación y también que se pueden recircular de la misma forma para generar otros endocannabinoides después. Recordarán que la enzima principal que va a clivar o que va a degradar el araquidoniletolamida es la fatty aminohydrolase, y esta es una molécula de bastante interés en este momento porque se está trabajando precisamente en la inhibición a nivel farmacológico. Las investigaciones, hay algunas investigaciones que ya han encontrado que incidir en esta fatty aminohydrolase podría potencialmente aumentar los niveles endógenos de la araquidoniletolamida y por lo tanto contribuir al control del dolor. Por el otro lado, también MAG lipase es la lipasa de MAG que va a clivar entonces a los 2-araquidonilglicerol. También se está explorando farmacológicamente para el tratamiento de otras enfermedades. Aquí un mapa un poco más completo que nos está mostrando cuál es la presencia de los diferentes receptores. Si vemos la leyenda aquí en este sector inferior de los receptores, el receptor cannabinoide 1 en el verde menos oscuro, el receptor cannabinoide 2 verde más oscuro y CB2 en la microglía más oscuro con una estrellita detrás. Y esto es importante considerar el CB2 en la microglía también, como lo vamos a ver más adelante, porque muchos esfuerzos de manipulación del sistema endocannabinoide en este momento se están centrando precisamente en tratar este CB2 en la microglía, que está sobreexpresado en aquellas condiciones clínicas caracterizadas por neuroinflamación. Y al incidir en ese receptor CB2 en la microglía, se supone que podría también reducir la neuroinflamación, y en aquellas condiciones neurológicas que causan con dolor neuropático también podría incidirse de esta manera. Pero centrándonos entonces en el receptor cannabinoide 1, que es el que conocemos que va, al ser estimulado, va a desencadenar este mecanismo de control y de modulación de la liberación de neurotransmisores, de una gran variedad de neurotransmisores, tanto los que están involucrados en la nocicepción, pero también otros que están involucrados en el control del dolor, en el control en el apetito, en el control del sueño, en otras, control del estado de ánimo. También tienen la capacidad de incidir en esas vías, pero lo vamos a encontrar entonces de una manera importante en el núcleo rafe medio, en el ganglio de la raíz dorsal. Vamos a verlo en el hipotálamo, en el tálamo, que es un área de asociación muy importante que va no solamente a recoger información nociceptiva de la periferia, sino que también la va a integrar con algunos aspectos emocionales. En el ganglio de la raíz dorsal, pues muy importante. Y esto simplemente para resaltar nuevamente que hay varios elementos endocannabinoides en muchas partes del sistema nervioso central también, lo que implica que pues es una estructura, o son estructuras que están presentes en muchos de estos sitios claves para la transmisión del dolor. Aquí el CB1 lo vamos a estudiar de una manera más cercana a nivel molecular, qué es lo que está sucediendo con el receptor cannabinoide 1. Pues como primer lugar, como ya lo vimos en el video, se produce la síntesis de los dos endocannabinoides importantes, el 2-araquidoniletolamida, 2-araquidonilglicerol y la araquidoniletolamida, y posteriormente se va a generar entonces la liberación de los endocannabinoides, y lo que también sucede con el fitocannabinoide, que es el agonista del parcial del receptor cannabinoide 1, como es el THC, se va a unir también al receptor cannabinoide 1, y de esta manera se va a iniciar entonces esta cascada de señalización, lo que permite entonces controlar la modulación de estos neurotransmisores que estarían en estas vesículas y que estarían contribuyendo a la transmisión del dolor. Lo importante recordar entonces que el CB1 definitivamente modula el dolor actuando como un disyuntor para amortiguar la despolarización neuronal. Esa es
la característica más importante que tiene la activación del receptor cannabinoide 1. Ahora, el receptor cannabinoide 2 funciona de una manera diferente porque principalmente está concentrado en los tejidos periféricos, no necesariamente tantas en las neuronas como tal que están encargadas de la transmisión de los efectos o de los fenómenos nociceptivos, pero también se encuentra, como ya mencionamos, en la microglía, en los oligodendrocitos y los astrocitos, y muestra una selectividad funcional muy significativa. También se sabe que los receptores cannabinoides 2 se expresan de una manera importante en aquellos fenómenos neuroinflamatorios y por lo tanto se convierte en una diana terapéutica interesante. La vía de la señalización de los receptores cannabinoides 2 está centrada en la modulación de la anilina y ERK1/2 y regulan la inflamación y el dolor modulando la actividad de las microglías. Por eso es tan importante tener en cuenta esta acción o esta sobreexpresión de los receptores cannabinoides 2 en las células de la microglía. Por lo tanto, se considera que podría contribuir al manejo del dolor mediante la reducción de la neuroinflamación. Algo muy interesante pues como no es desconocido para muchas personas que estamos en el ámbito de la salud, que en realidad no tenemos una idea muy clara de cómo funciona el acetaminofén. El acetaminofén es un medicamento que se receta comúnmente para tratar una gran variedad de dolencias caracterizadas por dolor o por inflamación, pero no tenemos muy bien una idea de cómo funciona. Y uno de estos mecanismos que se ha postulado como que podría fusionar el acetaminofén es mediante el sistema endocannabinoide. Porque y ya tenemos pues varias evidencia que apunta a que el acetaminofén o sus metabolitos también puedan estar involucrados en la señalización de endocannabinoide. Una de ellas es que los efectos del acetaminofén ya se ha encontrado que son bloqueados por el antagonismo de los receptores cannabinoides. Entonces allí tenemos una de estas experimentos que se han llevado a cabo en animales que han comprobado el hecho que la acción del acetaminofén también se ve bloqueada cuando se usan bloqueadores del receptor cannabinoide 1. El metabolisto del acetaminofén, el AM404, también parecería que puede ejercer un efecto sobre el sistema endocannabinoide, pudiendo actuar de cierta manera en los receptores cannabinoides 1 o también incidiendo en la recaptación de la anandamida. Como se grafican aquí, pues parecería que este AM404 también tendría la capacidad de aumentar los niveles endógenos de la etanolamida y también parece que inhibe el transportador de la anandamida, que es o una enzima muy similar a la fatty acid aminohydrolase, y por lo tanto ese podría ser el mecanismo por el que podría aumentar también la araquidinoiletanolamida, y al inhibir esta enzima, el fatty acid aminohydrolase, podría aumentar los niveles de anandamida. Entonces es interesante conocer que a lo mejor hay otros medicamentos, fármacos convencionales que ya se han utilizado en el contexto del dolor que podrían también incidir en el sistema endocannabinoide. Otro aspecto interesante a considerar, mucho más allá de la modulación de la nocicepción o de la analgesia a la que se pueda contribuir con los fitocannabinoides, es potencialmente también considerar qué elementos del sistema endocannabinoide están presentes en aquellas zonas que están encargadas de la modulación del componente emocional del dolor crónico. Como hablamos en el video de la epidemiología, los aspectos emocionales son altamente relevantes en el momento de tomar decisiones clínicas también en pacientes que cursan con dolor crónico, y también debemos tener una conciencia que estos aspectos emocionales son altamente impactados y están alterados en la gran mayoría de los pacientes con dolor crónico. Sabemos que existen cambios funcionales en neuronas sensoriales periféricas, pero que estos cambios no son necesariamente suficientes para explicar completamente cómo una persona transita el dolor agudo hacia el dolor crónico. También sabemos que hay alteraciones sustanciales en diversos centros cerebrales que acompañan el desarrollo del dolor, y pues como ya lo hemos venido explorando, la experiencia humana ya sabemos que incluye características afectivas muy importantes como la ansiedad y la depresión. No sabemos si el dolor lleva a cambios emocionales o los cambios emocionales alimentan la sensación del dolor, pero lo que sí es cierto es que el dolor y el estrés son fusionalmente, están presentes en distintos circuitos, pero sin embargo confluyen para generar la experiencia del dolor para el paciente.
La depresión y la ansiedad inducidas por el dolor son fisiológicamente distintas a otras formas de depresión mayor, entonces no necesariamente es la misma calidad o la misma sensación o la misma experiencia de una persona que está experimentando depresión mayor que una persona que experimenta depresión asociada a un dolor crónico. Y también sabemos que el dolor comórbido y la depresión tienen un impacto mucho mayor en múltiples dominios del estado funcional del paciente, y también esto incide entonces en la toma de decisiones, y de la misma manera la coexistencia o la comorbilidad, si se quiere llamar así, de depresión o de estados emocionales alterados con el dolor crónico también ponen a los pacientes en un riesgo de desarrollar trastorno por uso de otras sustancias como el alcohol u otros. Es aquí entonces donde debemos empezar a considerar el papel tan relevante que juega la corteza prefrontal medial en el control de muchas de estas procesos cognitivos y afectivos que están relacionados con la experiencia del dolor. La corteza prefrontal, pues es un sector de una parte del cerebro, una región cerebral bastante importante porque está controlando muchos procesos emocionales, muchos procesos cognitivos de la misma manera, modula también muchos aspectos de los temores que tienen las personas, la ansiedad. Por lo tanto, ya se reconoce que tiene un papel muy importante en la regulación del estado de ánimo. Es una zona que está funcionalmente conectada de manera importante con el tálamo, y este también es una estructura cerebral que recibe información nociceptiva del asta dorsal de la médula espinal, lo que lo convierte en objetivo pues muy relativamente importante para la señalización nociceptiva amplificada. Ya tenemos evidencia de resonancia magnética nuclear funcional que ha demostrado que el vínculo temporal entre el dolor espontáneo y la activación de la corteza prefrontal medial en los pacientes entre el dolor crónico está de cierta manera alterado, y sabemos que cuando se desactiva la corteza prefrontal medial es una consecuencia del dolor agudo, porque hay unos mecanismos inhibitorios que entran ya a funcionar fisiológicamente, pero en el dolor crónico también puede que se vea esta comunicación alterada o desregulada, y por lo tanto se convierte en una zona importante a considerar. Sabemos entonces que en esta estructura cerebral, la corteza prefrontal medial, se encuentra una gran cantidad de receptores cannabinoides de tipo 1 en las terminales GABAérgicas, y de una manera importante entonces, teniendo en cuenta que el sistema endocannabinoide, la activación del receptor cannabinoide 1 va a modular la liberación de GABA. Esto también podría contribuir entonces a frenar esta desinhibición que podía estar ocurriendo, por lo tanto permitiendo un mejor control del dolor. La liberación de los endocannabinoides dependientes del sistema endocannabinoide en las neuronas piramidales postsinápticas suprimen entonces la entrada inhibitoria del GABAérgica a las neuronas de la corteza prefrontal medial, y por lo tanto mantienen activa esta corteza prefrontal medial. Lo que se querría entonces encontrar es una comunicación constante entre la corteza prefrontal medial y las otras áreas cerebrales que están interpretando la sensación del dolor o la experiencia del dolor. Pero también ya se conoce que los estímulos nocivos después de una lesión nerviosa dolorosa activan estas neuronas de la corteza prefrontal medial que inician la síntesis de los endocannabinoides, resultando en una pérdida crónica también de la transmisión sináptica inhibitoria que está mediada por el receptor cannabinoide 1, y lo que contribuye también a la fisiopatología de la depresión después del dolor neuropático. Entonces aquí hay ya experimentos que se han llevado a cabo que están apuntando entonces a esta zona del sistema nervioso central del cerebro específicamente, que tiene una alta relevancia también en las percepciones emocionales con respecto al dolor crónico. Y este es uno de estos experimentos en los que se ha visto precisamente que la conexión entre la corteza prefrontal medial y otras zonas cerebrales, en este caso, los efectos del THC pues, fueron demostrados que tenían, que el THC, la administración de THC modulaba la conectividad entre el tálamo sensorial y la corteza prefrontal medial mediante una reducción del flujo de información entre las vías límbicas, y también el THC, lo que se piensa entonces es que el THC interfiere con el componente afectivo de la nocicepción. No afecta selectivamente las regiones límbicas, sino que interfiere con el procesamiento sensorial
lo que reduce la conectividad sensorial límbica, llevando a una desactivación de algunas regiones afectivas. Entonces, cuando estamos hablando del THC, lo que logra hacer parecería es que en algunos casos es disminuir entonces este tipo de conectividad en algunas de estas zonas que están modulando emocionalmente la experiencia del dolor, por lo tanto disminuyendo alguna de estas aspectos emocionales. Y esto también se ha comprobado en otros estudios en seres humanos también, en humanos sanos, en los que se les induce un dolor de orden experimental, donde se ha visto que, por ejemplo, cuando se les aplica la crema de capsaicina, que es una crema tópica que se supone que, pues, que se conoce que va a generar un dolor muy agudo, especializado, la administración del THC reduce las molestias reportadas asociadas con el dolor por la capsaicina, como se ve claramente en estas dos gráficas, el aspecto desagradable del dolor provocado y el aspecto desagradable del dolor continuo, lo que demuestra también un efecto analgésico que es corroborado por la disminución de la actividad en la corteza cingulada media anterior. Entonces, también se han hecho resonancias magnéticas nucleares funcionales en las que se ha visto una desactivación o una disminución de la actividad en este centro principalmente, que también está involucrado en los procesos emocionales del dolor, y la reducción inducida por fármacos en la sensación desagradable de la hiperalgesia se correlaciona también con una actividad de la amígdala derecha, que también la amígdala es una zona cerebral que está involucrada también en la percepción del dolor. Entonces, todos estos experimentos nos dan a entender que en definitiva el uso del THC, por lo menos al tener su capacidad agonista parcial en el receptor cannabinoide 1, tiene esta posibilidad también de modular procesos emocionales involucrados con el dolor. Esa es una revisión sistemática y un metaanálisis de estudios experimentales en adultos en donde se han analizado diferentes tipos de síntomas y cómo estos síntomas están siendo modulados por la utilización de THC o potencialmente por la utilización de THC, pero en este caso están midiendo en este forest plot la sensación desagradable del dolor, y lo que vamos viendo también es que a medida que se van introduciendo a diferentes dosis del THC, básicamente vamos viendo una analgesia de manera relativamente importante, eh, obviamente a medida que se van utilizando más dosis de mayores de THC. En esta revisión sistemática se reveló que los cannabinoides tienen el potencial en modelos en humanos de ocasionar dolor de manera experimental, aumenta el umbral del dolor, sin necesariamente reducir la intensidad del dolor, pero sí parecería que tienen la potencial de cambiar qué tan desagradable se siente el dolor como tal, el dolor experimental. Por lo tanto, podría que puede tener un impacto pues, más importante en aquellos procesos afectivos relacionados con el dolor. Y otra evidencia no necesariamente relacionada con el estudio del dolor, pero sí que está relacionada con la sensación de bienestar que pueda venir a partir del ejercicio, es aquella idea que teníamos anteriormente, que la sensación de euforia o la sensación de plenitud o la sensación de bienestar que venía con el ejercicio estaba relacionada con la liberación de endorfinas u opioides endógenos, y ahora sabemos que están más relacionados con la liberación de endocannabinoides. Y este fue un estudio muy interesante que fue compartido en el New York Times en el 2021, en marzo del 2021, ya hace 3 años, en donde precisamente se identificó que ella era la liberación de cannabinoides endógenos las que estaban entonces involucradas con la sensación de bienestar, procesos afectivos definitivamente, de los endocannabinoides y no de las endorfinas. Ya pasando un poco rápidamente a los estudios, la evidencia en estudios en animales, debemos recordar que pues, la evidencia experimental en modelos animales del dolor no necesariamente se traduce a los seres humanos necesariamente. Debemos empezar con los animales para poder entender cuál es el impacto no solamente la utilización de los diferentes productos que estamos probando en los seres humanos o que estaríamos probando en los seres humanos, sino también entender cómo funcionan desde el punto de vista de mecanismo de acción. Y es allí donde se ha comprobado
muchas de estas teorías que ya tenemos más o menos de cierta manera cementadas en la ciencia del estudio del sistema endocannabinoide, que es el sistema pues, que está involucrado en la modulación del dolor de una manera importante. Se hacen diferentes estudios, se puede poner al animal, exponerlo o quemarle básicamente alguna extremidad, que es la prueba de la placa caliente, o se le puede aplicar formalina para generar un tipo de dolor neuropático también, o la prueba de movimiento de cola donde se cercena la cola. Y para todos estos experimentos también se ha visto que diferentes elementos del sistema endocannabinoide, como la anandamida o el pamitoviletanolamida, que es otro paracannabinoide que no necesariamente actúa en el receptor cannabinoide 1 directamente, pero sí tiene otra acción muy parecida o una acción de efecto sinérgico con los endocannabinoides, y estos inhiben positivamente tienen un impacto entonces en el dolor que está causado por la prueba de formalina. También a un agonista cannabinoide sintético, el HU210, aumenta el umbral del dolor en la hipersensibilidad y la actividad antiinflamatoria en el modelo de carragenina. Otras sustancias sintéticas como el receptor de agonista del cannabinoide 2 también inhibe respuestas evocadas mecánicamente en las ratas, que se les ha ligado los nervios ciáticos para inducir un dolor neuropático también. Y el ácido albulémico, que es un análogo sintético del metabolito del THC, también ha logrado tener una reversión de la hiperalgesia. También se manipulan genéticamente a los animales para ver cuál es su comportamiento ante estímulos dolorosos. Cuando se les elimina el receptor cannabinoide 1 a los animales, estos ratones no necesariamente desarrollan hipersensibilidad mecánica inducida por los daños de los miembros. Estos ratones que no tienen receptores cannabinoides 1 pues están en una actividad perturbada comportamentalmente, no se comportan de la misma manera que se comportarían los ratones que sí tienen el receptor cannabinoide 1 intacto. Y también a partir de estos experimentos pues se ha determinado que el sistema endocannabinoide afecta los cambios crónicos del estado de ánimo inducidos por el dolor a través del receptor cannabinoide 1. Cuando se elimina el receptor cannabinoide 2 y se someten a una lesión nerviosa, también tiene un comportamiento antinociceptivo similar a los ratones que no tienen receptor cannabinoide 1. Y cuando se les elimina el fatty acid aminohydrolase, que recordemos que es la enzima que va a clivar al araquidinoiletanolamida, al supuestamente generar pues unos niveles mayores de araquidinoiletanolamida, se han observado también que tienen una sensación del dolor reducida y que también están exhibiendo una serie de intensas respuestas conductuales dependientes del receptor cannabinoide 1, incluyendo hipomotilidad, analgesia, catalepsia e hipotermia. También se han hecho revisiones sistemáticas en donde se han tratado de hacer también metaanálisis para evaluar cuál es el impacto de la utilización de diferentes compuestos que van a actuar en el sistema endocannabinoide sobre los comportamientos que exhiben los animales cuando se les hacen esos experimentos dolorosos. Para los ratones, definitivamente, pues vamos viendo que hay diferentes moléculas que se han intentado, y las que vamos viendo que tienen un efecto más positivo en comportamientos antinociceptivos serían los que están más alejados de la vía de la línea de cero efecto, que entonces serían los agonistas de PPAR alfa, los agonistas inversos del receptor cannabinoide 1, el THC, los agonistas del receptor cannabinoide 2, los inhibidores de otra enzima que va a clivar otro paracannabinoide como el NAA, y los inhibidores del transportador de la anandamida. Y para las ratas también se han observado se han intentado otros tipos de experimentos con otros tipos de moléculas, y también pues en su gran mayoría van mostrando que tienen un efecto antinociceptivo, unas mayores que otras, pero pues en términos generales podemos ver que el impacto a varios niveles del sistema endocannabinoide mediante el mecanismo de acción de estas diversas moléculas también podría llevar a un efecto antinociceptivo. Ahora, ¿qué sabemos del CBD? En realidad, lo que hemos estado hablando hasta el momento ha sido un agonismo
a nivel de receptor cannabinoide 1, que es el que estaba pues implicado en la modulación, el, el, el efecto pues mejor observado del sistema endocannabinoide hasta el momento, pero poco, en realidad es que poco se conoce hasta el momento con respecto al CBD y en el manejo del dolor, pero sí tenemos algunos experimentos que se pueden prescribir, que pueden dar luces con respecto a lo que podría suceder en los humanos a medida que se están desarrollando más esta investigación. El CBD ha demostrado potenciar el efecto analgésico del THC o de la morfina en modelos de dolor agudo y también ha demostrado poder potenciar la analgesia inducida por el THC, aumentando entonces niveles sanguíneos de THC. Esto podríamos referirnos a esto como un potencial efecto séquito que puedan tener estos dos cannabinoides, pero todavía no se conoce cuál es el mecanismo directamente. También tenemos conocimiento de experimentos de ratas que fueron sometidas a la prueba de placa caliente y tratadas con crema de cannabidiol y que mostraron una latencia para el retirar su extremidad o su manito o su pie comparado con vehículo de una manera más importante de lo que sucedía cuando se les administra ibuprofeno. También se conoce que el CBD en infusión directa en la sustancia gris periacueductal aumenta la latencia en el test movimiento de cola, entonces los animales pueden resistir el dolor un poco más, mostrando un efecto analgésico que es bloqueado por un antagonista del receptor cannabinoide 1, pero este efecto no parece que sea directamente como efecto del receptor cannabinoide 1. No podríamos esperar que el cannabidiol tenga ese efecto directo sobre el receptor cannabinoide 1 porque no es. Eso se considera que es un modulador, un agonista alostérico que va a cambiar de cierta manera la composición del receptor cannabinoide 1, sino que es posible que inhiba de cierta forma el Fariase aminohydrolase, pero esto todavía está muy experimental, todavía no es cierto con mucha certeza que el CBD sea un inhibidor del Fariase aminohydrolase, pero lo que sí se conoce es que muchos de los efectos antinociceptivos que tiene el CBD en el contexto del dolor agudo en estos animales son revertidos por antagonistas del receptor 5-HT1E, que es uno de los receptores de serotonina. Por lo tanto, se considera que la vía por la que el CBD pueda ejercer algo de esta función sea por la vía de la serotonina. Por lo tanto, se piensa que la inyección sistémica de CBD es inefectiva por sí misma para modelos de dolor agudo, pero sí podría ayudar a potenciar los efectos del THC o de la morfina. Para un dolor neuropático también han hecho estudios en animales, en los modelos de dolor neuropático donde se constriñe crónicamente el nervio ciático de los animales de una manera total o de una manera parcial. Y aquí también con la constricción crónica, el tratamiento con CBD a una dosis de 30 miligramos por kilo reduce la sensibilidad mecánica y al frío. La administración repetida de CBD después de la constricción parcial o total reduce la sensibilidad dolorosa térmica y mecánica y los efectos son bloqueados por antagonistas del receptor TRPV1, que es un receptor en nuclear también vaniloide tipo 1, lo que sugiere también que podría llevar a una desensibilización y una reducción del dolor neuropático. También tenemos evidencia de estudios animales que habla que el CBD tiene algunos efectos en el dolor neuropático que es inducido por quimioterapia. Esto es un dolor que está caracterizado por hiperalgesia y por alodinia y generalmente los quimioterapéuticos que se exploran en este ámbito son el plaquitaxel y el oxaliplatino, donde se ha visto también que el CBD intraperitoneal en estos ratones puede disminuir o prevenir el desarrollo de la sensibilidad al dolor y al frío con el uso de plaquitaxel. El efecto también es bloqueado, y esto es un efecto muy interesante que puede hablar de un impacto potencial que tenga el CBD a nivel de los receptores de serotonina o el sistema serotoninérgico y potencialmente tener otros efectos también a nivel del sistema nervioso central en la modulación del afecto, pero en este caso los efectos antinociceptivos que se ven en el modelo del dolor neuropático causado por quimioterápicos son revertidos por los antagonistas del receptor 5-HT1A, pero no son revertidos por los antagonistas de receptores CB1 y CB2. Ahí hay que pensar en esa peculiaridad del CBD. Las dosis bajas del CBD más dosis bajas de THC son sinérgicas, previenen la sensibilidad mecánica inducida por el plaquitaxel.
El CBD también, de manera en administración peritoneal, previene la sensibilidad mecánica inducida también por el oxilatratino. Estos son dos medicamentos que se utilizan bastante en el contexto del cáncer de seno, por ejemplo. Entonces es importante considerar, a medida que las investigaciones en los seres humanos vayan avanzando, si van a tener también un impacto previniendo o tratando la neuropatía inducida por quimioterapia en estos pacientes. La combinación de dosis bajas del CBD y del THC también previene el desarrollo de la sensibilidad mecánica por el oxilatratino, y el CBD intraperitoneal también reduce la inflamación y la lesión renal causada por el cisplatino, que sería otro mecanismo entonces potencialmente benéfico para explorar en los seres humanos. Otras lesiones del sistema nervioso central en las que se ha explorado el CBD también de manera intraperitoneal podría disminuir la sensibilidad térmica después de una lesión de la médula espinal, y también se ha explorado en la neuropatía diabética el tratamiento de CBD intranasal en estos animales, iniciado antes de que se induzca la diabetes en estos animales de manera experimental, limita el desarrollo de la sensibilidad térmica y mecánica, y en modelos revertidos, y los efectos son revertidos en modelos de neuropatía diabética causada por estreptosodina con antagonistas del 5-HT1A nuevamente. Entonces aquí está saliendo a la vista estos potencial interacción entre el sistema serotoninérgico y el CBD. Otro aspecto preclínico a considerar es la potencial sinergia que pueda existir entre los opioides y los cannabinoides. Ya conocemos que los receptores cannabinoides y elementos del sistema endocannabinoide están presentes a niveles diversos de la modulación del dolor, y muchas veces se colocalizan con muchos aspectos o con muchos elementos del sistema de opioides endógeno, el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico. Sabemos que la raquidonomida y la etanolamida puede inhibir la excitación espinotalámica dependiente del glutamato, y que de la misma manera los inhibidores de la encefalina y de las fatty aminohydrolase también inhiben la transmisión de impulsos nerviosos al cerebro. Y también sabemos que los receptores cannabinoides y la misma enzima que va a clivar a la raquidonomida y la etanolamida se encuentra en los nociceptores y en las células inmunes de la misma manera que se encuentran los opioides. Entonces aquí hay razones para pensar que podrían estar trabajando en conjunto estos dos sistemas. Ya se han hecho también revisiones sistemáticas de estudios básicamente en animales, en los que se comprueba, por ejemplo, que la dosis de morfina que es efectiva administrada en combinación con el delta 9 tetrahidrocannabinol es 3.6 veces menor que la dosis efectiva 50 de la morfina sola. Entonces podríamos hablar de un efecto ahorrador de morfina, por lo menos en los estudios animales. Y también de la misma manera, la dosis efectiva 50 para la codeína administrada en conjunto con el delta 9 tetrahidrocannabinol fue 9.5 veces menor. Entonces esto de manera experimental ya se han hecho también algunos estudios en seres humanos, en donde se ha explorado la utilización de cannabis fumado en algunos pacientes con diversos tipos de dolores crónicos neuropáticos. Se vio una reducción significativa de los puntajes del dolor en un 27%, pero no se observó cuando se hicieron las pruebas farmacocinéticas que los niveles plasmáticos de los opioides cambiaran. Entonces, aquí podría hablarse de una sinergia sin necesariamente alterar de manera farmacocinética mediante una interacción farmacológica los niveles de los opioides. En este experimento se les causó un dolor experimental a personas que ya eran usuarias de cannabis, que tenían experiencia con cannabis. Esto es un estudio en los seres humanos, en 18 participantes, y se vio que el cannabis, cuando se estaba sumando a 2.5 miligramos de oxicodona, que se considera que es una dosis subterapéutica, aumenta el umbral del dolor y la tolerancia. Nuevamente, esto es un efecto, esto es un experimento donde se le induce dolor a las personas, pidiéndoles que sumerjan una extremidad en un balde de agua con mucho hielo. Entonces, al utilizar el cannabis con 2.5 miligramos de oxicodona, pudieron prolongar entonces la tolerancia que sentían al dolor. Pero por sí mismos, los 2.5 miligramos de oxicodona y el 9% de THC, que es lo que están utilizando, THC fumado, no lograron tener el mismo nivel de analgesia. Y lo que se concluyó de este experimento era que el cannabis aumentaba los efectos analgésicos de la oxicodona, que a dosis subterapéutica, sugiriendo un efecto cinético.
Ya para terminar esta primera parte, entonces podemos concluir que el sistema endocannabinoide modula la sensación del dolor a través de diferentes aspectos descendentes y descendentes de la vida y procesamiento del dolor. El CB1 y el CB2 modulan el dolor a través de diferentes mecanismos, incluida la amortiguación de la despolarización neuronal, la reducción de la neuroinflamación, cada uno respectivamente. Y definitivamente el estudio del sistema endocannabinoide todavía está en su infancia. Existe evidencia primaria sustancial de cannabis medicinal para el tratamiento del dolor crónico y neuropático hasta el momento. Y la evidencia en los animales del efecto analgésico adyuvante y sinérgico apoya, pues definitivamente este efecto antinociceptivo que hemos observado del cannabis en los humanos. Y definitivamente, pues hay que continuar avanzando en el entendimiento de cómo es que los dos sistemas de opioides y endocannabinoides están funcionando de una manera sinérgica, porque esto es algo que ha capturado la atención desde el punto de vista clínico a medida que más profesionales de la salud alrededor del mundo y de manera particular los pacientes están buscando otras terapias o suplementar o reemplazar los opioides con los cannabinoides, y necesitamos entender mucho más de esta parte.